Cuando observamos cómo están las cosas en el mundo, puede parecer que todo está sucediendo al azar, sin ningún orden aparente. Sin embargo, esta perspectiva choca con el idealismo inherente que reside en nosotros. A menudo nos lleva a sentirnos impotentes espectadores en el teatro de la vida, lo que nos provoca una sensación de desesperanza. Pero, ¿es realmente así? Profundizando más, surge una narrativa diferente, una que sugiere una conexión más profunda entre causa y efecto. En lugar de atribuir los problemas del mundo a simples casualidades, podemos discernir un patrón arraigado en la violación de las leyes naturales. Estas leyes, como hilos invisibles tejidos en el tejido de la realidad, gobiernan la esencia misma de nuestra existencia. Guían el cosmos con una mano firme, dictando el flujo y reflujo de los eventos. Comprender y alinearse con estas leyes es desbloquear una clave para la claridad en medio de la confusión. Es una invitación a restaurar el orden a partir del caos, no doblando el universo a nuestra voluntad, sino armonizando con la sinfonía de la creación. Nuestras condiciones actuales, lejos de ser accidentes arbitrarios, son resultados moldeados por las elecciones que hacemos en relación con estos principios universales. Necesitamos reconocer una verdad en nuestro mundo agitado. Muchos de nuestros problemas surgen de no planificar con anticipación y perder nuestro sentido de lo correcto e incorrecto. Idealmente, una civilización debería destacar como un faro de progreso, un vehículo para el mejoramiento de la experiencia humana colectiva. Sin embargo, mientras navegamos por las corrientes de la ambición y la competencia, la esencia de la integridad personal puede desvanecerse en segundo plano. Nos hemos obsesionado con el beneficio individual, atrapados en una búsqueda implacable del éxito que a menudo eclipsa el tapiz más grande de la prosperidad compartida. Es como si hubiéramos olvidado que el verdadero legado de una civilización no radica en sus logros materiales, sino en su capacidad para nutrir y elevar a cada individuo dentro de su ámbito. Entonces, el camino para comprender quiénes somos reside en avivar el espíritu de la integridad personal, en reconocer nuestra interconexión y en unirnos como guardianes de un propósito superior. Estos son los pilares de una civilización que prospera sobre el fundamento del bienestar colectivo. Al tejer los hilos de nuestras ambiciones en el tejido de una sociedad armoniosa, avanzamos hacia la comprensión no solo de nuestra propia identidad, sino también de la identidad del mundo que habitamos. En estos tiempos inciertos, es posible que nos preguntemos sobre nuestro propósito en la vida, qué se supone que debemos hacer en este mundo complicado. Esta es una pregunta que ha sido contemplada por pensadores, eruditos y buscadores a lo largo de las edades, cada uno contribuyendo con sus ideas a una gran sinfonía de comprensión humana. Algunos encuentran consuelo en la noción de una vida después de la muerte, un reino donde las cargas de este mundo se disipan en el olvido. Sin embargo, a medida que recorremos los corredores del conocimiento y la reflexión, toma forma una narrativa diferente. Sugiere que la existencia no es un momento fugaz en el tiempo, sino un viaje eterno de crecimiento y aprendizaje. Esta perspectiva nos desafía a abrazar la responsabilidad por nuestras elecciones y acciones, ya que se propagan a través de las corrientes del tiempo dejando una huella indeleble en el tejido de la realidad. Nos invita a emprender un camino de control ético y crecimiento personal, dando forma a nuestro destino a través del crisol de las elecciones conscientes. Y en este viaje encontramos los hilos de propósito que ondean en el núcleo mismo de nuestro ser. El miedo, ese formidable espectro que puede atormentar incluso a los corazones más valientes, a menudo emerge de las sombras de lo desconocido. Sus tentáculos se entrelazan en nuestros pensamientos, generando ansiedad e incertidumbre. Pero, ¿y si el miedo en su totalidad no es más que una fuerza malentendida, un espejismo conjurado por una interpretación errónea? La idea de que el miedo está ausente del orden natural del universo desafía nuestras percepciones. Nos obliga a reconsiderar los orígenes de esta potente emoción. El miedo, cuando se destila a su esencia, parece surgir de una red de malentendidos, un enredo de falsedades que envuelven al mundo en sombras. Encuentra sus raíces en los relatos de fuerzas malevolentes y enemigos invisibles conspirando contra la humanidad. Pero a medida que viajamos hacia nuestro interior, al mirar el espejo de la autorreflexión, encontramos la llave para liberarnos de las cadenas que nos atan al agarre del miedo.
Es una invitación a asumir la responsabilidad por nuestros propios errores, a dejar de proyectar la culpa en entidades externas. Al dirigir la mirada hacia adentro, desvelamos el camino hacia la liberación, rompiendo el ciclo de negatividad que el miedo tan a menudo perpetúa. Imagina un principio soberano que sustenta toda la existencia, una fuerza que puede asemejarse a un gran tapiz donde las divisiones y manifestaciones son solo hilos tejidos en un conjunto sin costuras. Este principio, ya sea referido como Dios, vida o mente infinita, sirve como el lienzo sobre el cual se desarrolla la obra maestra de la realidad. En este panorama expansivo, cada hilo posee bondad inherente, contribuyendo a la armonía del todo. Y sin embargo, al entrar en este mundo, nuestra percepción está nublada. No llegamos con una comprensión completa de la unidad que une todas las cosas. En cambio, se nos encomienda una profunda misión de desplegar gradualmente nuestra conciencia para ascender la escalera de la virtud a través de la elección personal. Este mundo, en su complejidad y enigma, se convierte en una especie de escuela, un reino donde el viaje de despliegue está guiado por la búsqueda de la pureza. Es un camino que nos insta a abrazar disciplinas que purifican nuestra esencia, desde prácticas dietéticas hasta ejercicios que esculpen nuestros vehículos físicos. Y en este proceso gradual de purificación, nos acercamos al núcleo de nuestra existencia, desentrañando los misterios que envuelven nuestra percepción. Imagina un viaje de purificación que se extiende mucho más allá del ámbito de la limpieza física. Es un viaje que profundiza en la misma esencia de nuestro ser, recorriendo los paisajes de la emoción, el intelecto y la física. En tiempos pasados, este proceso se ejemplificaba a través de regulaciones dietéticas y ejercicios que buscaban cultivar un estado de armonía interior. La purificación en su esencia no es un mero ritual, sino una transformación profunda que nos acerca a la sinfonía de las leyes universales. Nos invita a esculpir un recipiente que resuena con los ritmos de la creación, un recipiente que puede albergar la sabiduría obtenida de la armoniosa danza de la existencia. Mientras emprendemos este viaje, nos alineamos con los susurros de los antiguos sabios que reconocen la importancia de la obediencia al plan universal y la voluntad del cielo. En esta danza de purificación, nos encontramos tejiendo una tela de conducta moral y ética, inspirándonos en los anales de la historia, desde los antiguos códigos legales como el de Hammurabi hasta los principios eternos grabados en el mismo tejido de la realidad. Descubrimos un camino que conduce a la armonía social y a la realización de nuestro potencial inherente. Las leyes, ya sean forjadas por las manos de los hombres o reveladas por el cosmos mismo, desempeñan un papel fundamental en la formación de nuestra realidad. Mientras miramos a través de los corredores del tiempo, encontramos el código de Hammurabi, que se cree que fue divinamente otorgado al gran rey. Este código, reflejo de leyes eternas que gobiernan la existencia, sirve como testimonio de la alineación entre las leyes humanas y los profundos ritmos del universo. En esta delicada danza entre las leyes temporales y eternas, emerge una verdad fundamental: el legislador eterno, caracterizado por una sabiduría y bondad infinitas, se erige como el arquitecto supremo del cosmos. Servir a esta verdad, obedecer las leyes de la naturaleza, es abrazar un camino que conduce a la tranquilidad y la alegría. Por otro lado, anclarnos en la falsedad y la ignorancia es sembrar las semillas de la miseria. A pesar de la insensatez humana, todavía hay un destello de esperanza. La misma ignorancia que perpetúa la negatividad puede transformarse y alquimizarse en sabiduría y amor. El futuro del mundo parece descansar sobre los hombros de aquellos que se atreven a corregir los errores del pasado, que se atreven a alinear sus acciones con los principios eternos que guían el cosmos. A lo largo de la historia, una tendencia recurrente ha sido la búsqueda del poder y el deseo de controlar a otros, lo que finalmente resulta ser infructuoso. Y sin embargo, en medio de esta búsqueda implacable, resuena una verdad contundente: las leyes de la naturaleza son inquebrantables, insobornables ante los caprichos de los mortales, sin importar la grandeza de la ambición ni la magnitud de la conquista. Es dentro de este tapiz de la realidad que la verdadera grandeza se revela, no en la conquista de otros, sino en el dominio de uno mismo. El gran plan, una intrincada red tejida por las manos del destino, vislumbra un mundo donde la integridad prevalece, los valores falsos se erosionan y la autenticidad reina supremamente.
Es una visión que nos insta a ser fieles a nosotros mismos, a navegar por las turbulentas corrientes de la existencia con una conexión inquebrantable con la realidad inherente que nos une a todo. El mundo material, en esencia, es un lienzo en el cual los trazos de intención pintan el cuadro de la realidad. Las letras, las palabras y los números emergen como una herramienta potente en nuestra búsqueda por influir en la causa y el efecto. Más allá de la mera comunicación, el lenguaje sirve como un puente que conecta nuestros pensamientos, emociones e intenciones con los planos superiores. Es a través del lenguaje que podemos influir en las fuerzas espirituales ocultas que moldean nuestra realidad. Imagina el lenguaje como un conducto a través del cual nuestro mundo interior interactúa con el mundo exterior y los reinos más allá. Esta noción se vuelve especialmente poderosa cuando consideramos el poder del lenguaje en la programación de nuestras mentes. Así como un hábil jardinero selecciona semillas para cultivar un exuberante jardín, podemos utilizar el lenguaje para sembrar semillas de empoderamiento en nuestras mentes, nutriendo un paisaje de pensamientos positivos. Al programar nuestras mentes con palabras que empoderan, participamos en un proceso similar a la siembra de semillas espirituales. Estas semillas germinan y florecen en el fértil suelo de nuestra conciencia, dando como resultado un paisaje interior transformado. La influencia de estas semillas se extiende más allá de nuestras mentes individuales, infiltrándose en la conciencia colectiva y, en última instancia, impactando en la trama de nuestra realidad compartida. El poder del lenguaje es evidente no solo en su papel como herramienta para la transformación interna, sino también como un medio de influencia externa. Las palabras poseen la notable habilidad de trascender fronteras y resonar con personas de diferentes culturas y generaciones. Desde esta perspectiva, el lenguaje opera como un faro que transmite nuestras intenciones a los reinos más altos y ejerce influencia en las fuerzas espirituales que gobiernan nuestra realidad. Más allá del ámbito del lenguaje, otra vía a través de la cual podemos aprovechar el poder de la causa y el efecto reside en la adquisición y aplicación del conocimiento espiritual. Este proceso revela el potencial latente que llevamos dentro, despierta la luz que rodea nuestras almas y mejora nuestra conexión con un estado de plenitud. La idea de un estado completo que reside dentro del alma colectiva sirve como un faro de esperanza y transformación. Aunque este estado a menudo permanece oscurecido por los velos de perspectivas egoístas, el viaje de adquirir y aplicar el conocimiento espiritual sirve como un vehículo para retirar estos velos. A medida que nos involucramos con estas enseñanzas, gradualmente revelamos la conexión con nuestra verdadera esencia completa. Esta revelación no es ampliamente un concepto abstracto, sino que tiene implicaciones prácticas para nuestra realidad. Cuanto más nos involucramos con el conocimiento espiritual y lo aplicamos en nuestras vidas, más se alinea nuestro estado interior con el estado de plenitud. Esta alineación tiene un efecto en cadena, influyendo en las fuerzas espirituales que moldean la realidad externa. En esencia, nuestra transformación interna cataliza una transformación externa, ya que la trama de la realidad cambia para reflejar nuestro estado interior. Aquí, la conexión entre causa y efecto se vuelve más pronunciada. La transformación que buscamos no es únicamente un esfuerzo externo, sino un viaje de evolución personal que armoniza con las fuerzas espirituales en la raíz. Al abrazar este camino, asumimos el papel de creadores activos, influyendo en la causa para orquestar cambios significativos en el efecto. Este proceso de alinear nuestro estado interno con una realidad completa y superior resuena en varias enseñanzas espirituales y subraya la relación simbiótica entre nuestro crecimiento individual y la transformación de nuestra realidad compartida. Cuanto más evolucionamos, más contribuimos a la evolución de la conciencia colectiva, culminando en un mundo que refleja las cualidades de unidad, compasión y armonía. En medio de la búsqueda del cambio, es esencial abordar las posibles trampas que pueden desviar nuestros esfuerzos lejos de la verdadera fuente de transformación. A menudo existe una tendencia a centrarse en alterar los resultados externos sin adentrarse en las causas profundas que subyacen a estos resultados. Esta desviación puede llevar a cambios fugaces y superficiales que no abordan los problemas fundamentales. Protestas, revoluciones y actos de violencia, aunque son capaces de provocar un cambio inmediato,
a menudo carecen de la capacidad para purificar los pensamientos y las intenciones subyacentes que dan forma a nuestra realidad. Estas acciones, aunque impulsadas por nobles intenciones, pueden inadvertidamente perpetuar un ciclo de negatividad, ya que la raíz, las fuerzas espirituales dentro de la causa, permanece inalterada. La distinción crucial radica en reconocer la mente como el epicentro de la formación de la realidad. La verdadera transformación requiere un cambio en nuestros patrones de pensamiento y en nuestras intenciones, una recalibración de nuestro mundo interior. El enfoque debe pasar de las manifestaciones externas al paisaje interno que engendra estas manifestaciones. Solo cuando abordamos las causas profundas de nuestros pensamientos podemos allanar el camino para un cambio duradero. Bajo esta perspectiva, la búsqueda del cambio se convierte en un viaje introspectivo, un proceso de refinamiento de nuestro estado interno. Fomentando una mentalidad de paz, amor y compasión, ponemos en marcha una serie de cambios que reverberan a través del tejido de la realidad. Al alinear nuestras intenciones con principios espirituales más elevados, desencadenamos inadvertidamente una evolución en las fuerzas espirituales que dan forma a nuestro mundo. Con una comprensión más profunda de la causa y el efecto, junto con el reconocimiento de los peligros de los esfuerzos desviados, ingresamos al ámbito de la transformación activa. La esencia de esta transformación radica en nuestra capacidad para dar forma a una nueva realidad, una realidad que resuene con los ideales de unidad, compasión y positividad. Colectivamente tenemos el poder de crear la realidad, una realidad que surge del lienzo de nuestra conciencia compartida. Este concepto profundo enfatiza que cada suceso, cada evento, tanto bueno como desafiante, es un reflejo de la mente colectiva. El mundo externo es un lienzo en el cual se proyectan nuestros pensamientos e intenciones internos, dando forma al paisaje que habitamos. Abrazando esta perspectiva, el proceso de transformación adquiere una nueva dimensión. Al influir en la causa, las fuerzas espirituales dentro de nuestra conciencia colectiva, provocamos un cambio que resuena a través del efecto, el mundo manifestado. Nuestra transformación interna actúa como el catalizador de una metamorfosis externa, un cambio en el tejido mismo de la realidad.